Debate agrupado. En esta ocasión es a solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y del Grupo Parlamentario Socialista, a fin de informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para el fomento de la creación de empleo femenino de calidad estable y disminuir la desigualdad de hombres y mujeres en el medio rural. Cuando usted pueda, señora consejera, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. La tercera comparecencia en torno a la situación y empleabilidad de las mujeres en los entornos rurales, a la brecha de género y a las medidas que se están adoptando desde el Gobierno de Andalucía para reducirlo. Se trata de una cuestión de primer orden para este Gobierno y para mí misma, por lo que le agradezco a sus señorías la oportunidad de que se pueda debatir al respecto. Y de hacerlo precisamente hoy, tan cerca, como ustedes ya saben, del Día de la Mujer Rural. Atendiendo a la iniciativa registrada, empezaré hablando de una breve caracterización de lo que es el ámbito laboral en el medio rural desde la perspectiva de género. Esta exposición, tengo que decir, que se apoya en el pormenorizado análisis realizado por la Unidad de Género de la Consejería, utilizando las fuentes estadísticas disponibles, tanto cualitativas como cuantitativas, primarias y secundarias, y que desde aquí quiero dejar constancia del buen trabajo y de la profesionalidad de este grupo de técnicos. Y he de decir, señorías, que ya en las fuentes oficiales existen importantes dificultades a la hora de estudiar las áreas rurales y pesqueras desde el enfoque de género, debido a limitaciones como la escasa desagregación de los datos por sexo y municipios, el limitado marco temporal de las fuentes, estando desactualizadas e incapaces de detectar con agilidad los cambios sociales que se producen, o el hecho de que las estadísticas oficiales no reflejan muchas de las actividades que realizan las mujeres en la economía informal, ni aspectos centrales en las relaciones de género, como los obstáculos a la participación, los roles de género, los diferentes usos del tiempo, etcétera. Esenciales todas ellas para entender la situación de desigualdad. Esto dificulta enormemente el análisis y apunta sin duda a una primera necesidad que debe abordarse: promover la desagregación por sexo de toda la información relativa a personas incluidas las empresas y la elaboración de estudios desde la perspectiva de género sobre el sector agroalimentario y pesquero y sobre el medio rural andaluz. Conocidas estas limitaciones, resumiré algunas de las conclusiones del estudio realizado sobre la presencia femenina en el mercado de trabajo rural y del vinculado a la pesca andaluza en función de los datos y estudios analizados. El empleo está fuertemente masculinizado, con mayor ocupación de hombres en todos los sectores, excepto en la industria de transformación de productos pesqueros y en el manipulado en general. Las mujeres viven una situación de precariedad laboral, con contratos temporales y jornadas parciales. Esto provoca menores ingresos y mayor vulnerabilidad. Además, su vida laboral suele interrumpirse con el matrimonio o la maternidad. Una consecuencia directa de ello es la economía sumergida, de la que participan más las mujeres por las restricciones del trabajo doméstico, porque son sectores tradicionales o, sobre todo, por tratarse de actividades que han venido desarrollando como extensión de las tareas que asumen en el ámbito privado. Una fuerte segregación horizontal, estando infraocupada en determinadas actividades y muy representada en otras. Los varones se concentran en los puestos de responsabilidad y poder, y las mujeres están en las posiciones inferiores de la jerarquía y ocupan puestos de personal no cualificado o administrativo, y en general tienen poca representación en cargos de decisión. Los roles de género persisten a la hora de contratar. Las empresas siguen optando por una contratación basada en estereotipos, lo que explica la temporalidad y parcialidad, la persistencia de la brecha salarial y las dificultades para conciliar, entre otras consecuencias. La tasa de emprendimiento femenino es baja, frente a una gran
asalarización de mujeres. Solo el 32% del conjunto de personas al frente de una empresa o integrantes de una cooperativa son mujeres, frente al 68% de hombres. Entre los factores que actúan como barreras destacan la falta de referentes en el entorno familiar, las dificultades para acceder al crédito, que influye en que las empresas de mujeres sean de menor tamaño y con menor capital social. Las mujeres están sobrerepresentadas en los servicios, en especial en los tradicionalmente asociados al género femenino, como el comercio, el cuidado o las labores domésticas. Los hombres están más presentes en las actividades productivas, en el caso agrario o extractiva o en el de la pesca. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres deciden buscar salidas laborales fuera del ámbito rural y pesquero, produciéndose normalmente una emigración sin retorno, o se ven obligadas a aceptar empleos por debajo de sus expectativas y cualificación. Algunos datos extraídos de las fuentes estadísticas complementan estas afirmaciones. Las andaluzas ocupadas en las actividades agrarias representan el 26,2% del total de los ocupados del sector, mientras que en Europa la cifra sube al 35,6%. La explicación está en la invisibilidad de la función femenina, en la consideración como ayuda familiar y en el hecho de que las mujeres no figuran como titulares de las explotaciones. De hecho, en la mayoría de los casos sigue figurando solo el hombre como titular, impidiendo que ellas disfruten de los derechos y obligaciones que se derivan de la gestión. Efectivamente, las mujeres andaluzas representan solo el 30% de la titularidad de las explotaciones agrícolas y solo el 13,7% de las ganaderas. Con respecto al trabajo asalariado fijo, en las explotaciones solo el 20% son mujeres y de ellas el 60% trabaja menos del 25% de la jornada, lo que señala inequívocamente a la parcialidad del puesto de trabajo. En el sector pesquero se acentúa la masculinización, representando las mujeres solo el 25% de las personas empleadas, desvinculadas además de las actividades extractivas. La práctica totalidad de este empleo femenino se concentra en el procesamiento y comercialización de las capturas. Concretamente, la industria transformadora presenta la mayor proporción de mujeres trabajadoras. Representa el 58% del total del empleo de este subsector. En relación a la industria agroalimentaria, es el sector que más mujeres emplea, el 32% de la ocupación son mujeres, muy por encima del 21% de las empleadas en el sector industrial en general. Esto tiene mucho que ver con la temporalidad, flexibilidad horaria y moderación salarial, propia de una industria caracterizada por la estacionalidad, rasgos coincidentes con los que se atribuyen a la mano de obra femenina. Hablamos, por tanto, y nuevamente, de precarización e inferior calidad del empleo. A pesar de las dificultades encontradas en las fuentes estadísticas, esta breve caracterización no deja dudas sobre la desigualdad de género como realidad presente en la sociedad en general y en la rural en particular. Las condiciones específicas del medio rural, tales como la masculinización de la actividad agraria, las mayores dificultades para acceder a un empleo o la escasa representatividad de las mujeres en puestos de responsabilidad y toma de decisiones hacen que las mujeres rurales tengan dificultades añadidas precisamente por vivir en el medio rural, dentro del cual se incluyen también las zonas tradicionalmente vinculadas a la pesca y a la acuicultura. En este punto voy a centrar la exposición en las medidas llevadas a cabo para hacer frente a esta situación de desigualdad real en el medio rural. En este sentido, la Junta de Andalucía ha sido pionera en la incorporación de la perspectiva de género en sus políticas. En concreto, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural viene trabajando desde hace 2 décadas para corregir los desequilibrios sociales y territoriales en el medio rural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con la implicación de la población rural en su diseño y ejecución.
Para ello se ha impulsado la participación activa de las mujeres y de los hombres en los procesos de desarrollo a través de la igualdad de oportunidades y con una participación más equitativa de todos como agentes y como beneficiarios del desarrollo. Una primera etapa, entre los años 98 y 2006, se caracterizó por actuaciones de discriminación positiva hacia las mujeres, buscando superar tanto los efectos negativos del mercado como las actitudes y estereotipos sociales. Con esta premisa se realizaron proyectos de formación específica, congresos y jornadas, trabajos de colaboración y apoyo específicos en el ámbito de la mujer rural, publicaciones, guías y metodologías. Una segunda etapa, del 2007 a 2015, se apostó por la aplicación del enfoque de género de forma transversal en la política de desarrollo rural, para incorporar esta perspectiva en todos los planes, programas, proyectos y actuaciones a todos los niveles y en todas las etapas. Cabe señalar actuaciones como fue el Plan de Género para las Zonas Rurales 2009-2015, con el objetivo de promover proyectos impulsados por los grupos de desarrollo rural con incidencia positiva en las mujeres. Este plan exigía destinar a los proyectos con perspectiva de género un mínimo del 20% de la financiación de las iniciativas promovidas por los grupos. Como resultado y a modo de ejemplo, de destacar que los 6.225 proyectos impulsados a través de los grupos andaluces en el marco anterior han creado o consolidado más de 17.000 puestos de trabajo en nuestros pueblos, de los cuales en torno a 7.000 son desempeñados por mujeres. Otro ejemplo a destacar en esta etapa ha sido el programa plurianual Mujeres Lideresas en el Mundo Rural, apostando por la participación de las mujeres en la esfera pública y la consolidación del liderazgo femenino, el impulso del trabajo en red entre mujeres con la creación de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas en 2010 o la cooperación en proyectos internacionales. En la tercera etapa en la que nos encontramos y en el nuevo marco 2014-2020 como referente, nos hemos propuesto avanzar hacia una auténtica igualdad en el sector agrario y pesquero. Pretendemos hacerlo extensivo el enfoque transversal de género a todo el ámbito competencial de la Consejería, diseñando un documento de planificación integrador que aproveche las posibilidades e instrumentos de los que disponemos, como es el nuevo Programa de Desarrollo Rural, el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y la seguridad normativa que va a suponer la Ley de Agricultura. Un instrumento que sea capaz de dar respuesta a los desequilibrios que han quedado patentes en la primera parte de mi intervención. Para hacer realidad este propósito resultaba imprescindible tomar una auténtica medida al problema, ver más allá de las barreras que invisibilizan tanto el papel de la mujer en el mundo rural como sus verdaderas necesidades. Y por ello hemos promovido la participación de las mujeres y los hombres representantes de los sectores, agentes sociales y económicos, así como de la Administración, en un proceso que se inició el pasado 3 de marzo en las jornadas y talleres técnicos celebrados sobre la perspectiva de género en los distintos sectores agroalimentarios y pesqueros. Las más de 80 propuestas consensuadas en estos talleres han sido la base para el diseño de lo que ya es el primer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera Horizonte 2020, enmarcado en el conjunto de la Política General de Igualdad de Género de la Junta, aunque tratando de forma pormenorizada la problemática del medio rural en esta materia. Tras ser aprobada su formulación en Consejo de Gobierno el 16 de mayo, contamos ya con un anteproyecto del plan que mañana será presentado y sometido a la valoración de los ciudadanos. Concluyo. En la última década se han dado importantes pasos en materia de igualdad de oportunidades, pero a día de hoy nos demuestra que queda mucho por hacer, ya que las mujeres y los hombres no disfrutan de los mismos derechos y oportunidades. Las desigualdades por razón de género afectan directamente a la cohesión económica y social de la población, así como a su crecimiento sostenible, a su competitividad y a su desarrollo demográfico. Por ello,
Si pretendemos lograr una sociedad desarrollada, sostenible y equilibrada, es imperativo enmendar esta brecha. Para hacerlo es preciso intervenir con políticas activas que nos hagan pensar y gestionar de otra forma, para acabar con los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad de hecho. Una igualdad que va más allá de ser un derecho de las personas. Además de ello, es una cuestión de obligado cumplimiento para que sea posible hablar de un desarrollo real y sostenible en los entornos rurales y de una sociedad más sana y más justa. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios y lo harán de menor a mayor en función de si son solicitantes o no. Será un tiempo de 3 minutos o 7. Para ello tiene la palabra la señora Bosqués por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que era uno de los grupos solicitantes. Perdón, 10 minutos. Me he confundido. 10 minutos más. Sí, de menor a mayor. Es que no está Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues muchas gracias, señora consejera. La verdad es que yo creo que esta comparecencia de hoy tocaba por el hecho de que el próximo día 15 de octubre pues el Día Mundial de la Mujer Rural, que fue así designado por la Asamblea General de Naciones Unidas, y entendíamos que esta comparecencia de hoy, con los datos que usted ha dado, pues era necesaria, porque es necesario esa promoción de la mujer en el desarrollo agrícola y rural, porque está claro que mejora la seguridad alimentaria y contribuye también a erradicar la pobreza en este ámbito. Hay que destacar, como usted ha dicho, ya si al final lo ha matizado, el hecho de que todavía queda mucho por hacer, y desgraciadamente es verdad que es así, porque por desgracia aún todavía pues es escasamente reconocida esa contribución de las mujeres en el ámbito agrícola. Sin embargo, las mujeres aquí en Andalucía pues juegan un papel fundamental, ya que constituyen casi la mitad de la población. Representan el 49,82% de los habitantes que desempeñan un importante papel en el ámbito rural. Pero la situación laboral de las mujeres rurales, pues desgraciadamente está bastante mermada. Y una cuestión de la que en esta comisiones ya hemos tratado, ya este grupo ha preguntado sobre eso, es sobre el tema de la titularidad de las explotaciones agrarias, porque la gran mayoría pues sabemos que son varones con un 67,31%. Es verdad que en el año 2011, estando el gobierno del señor Zapatero, del Partido Socialista, pues se hizo una ley, que a nuestro juicio fue una buena ley, una ley demandada, la ley sobre titularidad compartida de explotaciones agrarias, que lo que se pretendía era hacer visible y reconocer el trabajo que efectivamente se desarrollaba por parte de las mujeres agrícolas para convertirlas en verdaderas cotitulares de las explotaciones y, por tanto, pues gozar de los mismos derechos que los hombres, pero sin embargo, pues desgraciadamente vemos, como así ya se le ha interpelado en esta comisión por parte de este grupo, pues que han sido escasos el número de mujeres que se han acogido. Más del 80% de las mujeres que trabajan en el ámbito local, en el ámbito agrícola, dentro de las explotaciones, pues lo hacen en calidad de cónyuge o de hija, pero sin embargo no se les reconoce, por desgracia, ningún tipo de derecho, ni prestación, ni pensión posterior, ni nada. Esa ley, la ley de la que hablamos, pues mandataba a las comunidades autónomas para desarrollar la figura jurídica, estableciendo la necesidad de llevar a cabo un registro. Yo creo que ya este grupo le habló sobre este tema y se le interpeló. Yo creo que es verdad que se nos llega muchas veces en la boca de hablar de igualdad, pero a veces quizás se hace poco. Yo me acuerdo que cuando se le preguntó sobre este tema, dijo que aquí en Andalucía solamente eran 5 mujeres las que se habían dado de alta en este registro, y algo que la verdad es que no entendemos, porque cuando nosotros nos reunimos con las mujeres agrícolas es algo que ella demanda, y entonces no acabamos de entender por qué eso no acaba de despegar. No sabemos si es falta de información, falta de incentivos, en fin, no lo sabemos, pero creo que eso es algo que debería de plantearse esta consejería muy mucho para intentar impulsarlo, porque 5 mujeres inscritas desde el año 2011, pues la verdad es que es bastante escaso.
En este sentido, también yo quiero recordarle una cuestión que también se la recordé, creo que por el mes de abril, y es que desde el año 2008, pues Andalucía otorgaba una bonificación de un 30% durante los 3 primeros años en las cuotas de la Seguridad Social a aquellas mujeres que eran cotitulares en las explotaciones agrarias y que no superaran a su vez los 40 años. Tras esa ley, el Gobierno de la Junta de Andalucía se comprometió a llegar hasta un 50% de bonificación, pero ese 50% hoy por hoy, pese a ese compromiso, todavía no se ha producido. Ha hablado usted del Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 2009-2015. Ha dicho que, bueno, ha dado los datos, ha hablado que la incidencia ha sido positiva. Y ha hablado de más de 17.000 puestos de trabajo, de los cuales 7.000 de esos puestos han correspondido a mujeres. Sin embargo, sí es verdad que a mí esos datos, que no dejan de ser buenos, pero sí que a mí me choca un poco con la alarmante pérdida de empleo femenino que se ha producido desde el año 2011 hasta 2015 aquí en Andalucía, donde se han destruido un total de 24.000 empleos en el campo, y siendo concretamente 1.700 el número de empleos femeninos que se han perdido desde el año 2011 hasta el año 2015. Entendemos que las mujeres que viven y que trabajan en el campo pues son, por desgracia, quienes más sufren los recortes que se producen tanto en servicios como en infraestructura. Y entendemos que potenciar esos servicios básicos pues son fundamentales para mejorar estas zonas, para que puedan tener posibilidades de acceso a la sanidad, a la educación o a la atención a la dependencia, y de esta manera que las mujeres que trabajan en el mundo agrícola, en el mundo ganadero o en el mundo pesquero pues pudieran contribuir a la creación de empleo, porque estuvieran también con una buena cobertura de esos servicios. Aunque en los últimos años las mujeres rurales andaluzas pues han experimentado unos cambios sustanciales en su calidad de vida, sin embargo, a pesar de haber avanzado hacia el camino de la igualdad, pues las andaluzas que viven en las zonas rurales continúa, como usted así también ha dicho, una doble discriminación derivada por un lado de su condición de mujeres y por otro lado pues de la débil situación económica del medio rural y de las características de ese tejido empresarial, y también pues las diferencias, porque seamos realistas, desgraciadamente lo hay, en la participación laboral entre hombres y mujeres. Ha hablado usted del plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que se ha suscrito recientemente. Esperemos que ese plan cuando se haga la posterior valoración de datos positivos, que esperemos que no choquen como el anterior plan, donde usted ha dicho que se consiguieron 7.000 empleos femeninos, pero sin embargo no cuadra con esa pérdida de los 1.700 empleos menos. Y bueno, en realidad hace referencia a que las mujeres jóvenes andaluzas, yo creo que esa es también una gran problemática que tenemos sobre todo con el sector más joven, porque están abandonando las zonas rurales y con la consiguiente pérdida de recursos humanos preparados que se dan en esa zona. Estas mujeres pues tienen mayor acceso a la información, y para obtener un futuro mejor que el que habían tenido sus progenitoras, pues cuando acaban sus estudios pues intentan buscarse en algún otro lugar su futuro, y tienen grandes dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral y tener una salida profesional tanto dentro como fuera del sector agrario, pesquero y ganadero. Hay que destacar en este sentido que en los últimos años el papel de las mujeres emprendedoras, pues afortunadamente parece que sí está alcanzando un mayor protagonismo en la economía rural. En este entorno, el 54% de las personas que deciden emprender un negocio son mujeres, frente a un 46% que son hombres. Luego, eso sí es un dato positivo. Sin embargo, choca con que, sin embargo, en el mundo urbano, pues las mujeres empresarias descienden un 30%. Eso yo creo que es un dato significativo que habría que tener en cuenta para hacer unos mayores incentivos hacia las mujeres dentro del ámbito rural que quieren emprender una cuestión, porque está claro que los datos pues en este aspecto sí son
positivo. Y por concluir, considero que lo que hay que conseguir son mayores oportunidades y un mejor posicionamiento de las mujeres en la sociedad rural, ya que esto debe de suponer una puesta en marcha de acciones específicas que estén diseñadas concretamente para este grupo de mujeres dentro del ámbito rural, dentro del ámbito agrario, dentro del ámbito pesquero, y porque entendemos que el hacer planes específicos pues son hechos imprescindibles para acoger cualquier planificación y cualquier puesta en marcha de políticas públicas si lo que se quiere es fomentar realmente el medio rural. Hay que poner propuestas por delante y que esas propuestas, con datos que luego sean concretos, sean evaluables, pues intentar conseguir que verdaderamente se palie esa diferencia de las mujeres en general, pero más concretamente dentro de los ámbitos de los que hoy tratamos, como son el mundo agrícola, el mundo ganadero y el mundo pesquero. Nada más. Gracias, señora Bosqué. Es el turno del Grupo Parlamentario de Podemos. Para ello tiene la palabra la señora García por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a la señora consejera por esta comparecencia sobre las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para fomentar la creación de empleo femenino de calidad y estable y disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en el medio rural. Ya su exposición ha sido un poco demoledora, ¿no?, de las estadísticas y la realidad tan dura que sufrimos las mujeres, especialmente en el medio rural. Un 54,92% de población andaluza vivimos y residimos en el medio rural, en municipios rurales, y de esa población, como bien se ha dicho aquí, el 49,82% somos mujeres. Usted hacía referencia, cómo vivir en el medio rural ya implica muchas dificultades. La situación que vive en las zonas rurales de falta de empleo y discriminación afecta de manera especial a nosotras, las mujeres. Afrontamos una vida de derechos limitados, con menos oportunidades laborales, elevadas tasas de desempleo, acceso limitado a la formación, aislamiento, deficiencia de servicios e infraestructura y dificultades de comunicación. El sector de la agricultura sufre una brecha salarial de un 39,5%, que es un dato bastante impactante. Las mujeres rurales en Andalucía suponen un 34% de la mano de obra agrícola y esta mano de obra sufre una gran discriminación laboral. En las campañas de recolecciones, por ejemplo, la que está en estos momentos, la recolección de la aceituna de mesa, vemos como muchas empresas discriminan y no contratan a trabajadoras agrícolas por el hecho de ser mujeres. Recordemos en la campaña anterior de la aceituna en la campaña de la aceituna de molino, cómo mujeres denunciaban la discriminación que sufrían en Jaén por el hecho de ser mujeres. Esa falta de oportunidades y la exclusión del mercado laboral del sector agrario es una realidad a la que se enfrentan muchas mujeres cotidianamente en el medio rural, aunque muchas veces está completamente invisibilizado. La imposibilidad de reunir solo 35 peonadas es un problema que sufren mayoritariamente las mujeres. Y lo peor, señora consejera, es que hay empresas que reciben ayudas públicas para mantener precios, para publicitar sus productos, pero que luego discriminan a las trabajadoras y ni siquiera respetan sus derechos laborales. Señora consejera, una medida importante es que empresas que se demuestren que discriminan o no cumplen los derechos laborales, se les retiren estas ayudas públicas. Para acabar con la discriminación en el medio rural pasa también por medidas que realmente sean efectivas, que terminen con la impunidad de ciertas empresas. El área de la mujer de COA, CERE, denunciaba hace unos meses la alarmante caída de ocupadas en el sector agrario durante los últimos 5 años. Según CERE, y hacía mención también la portavoz de Ciudadanos, la señora Bosqué, las mujeres que trabajan
que viven en el medio rural son las principales víctimas de los recortes de servicios e infraestructuras en los pueblos. Sin servicios existenciales básicos, difícilmente se puede potenciar el empleo femenino en este sector agrario. Una de las medidas programadas desde su consejería, y que usted hacía referencia, han sido esos encuentros con mujeres del ámbito asociativo, empresarial y político, con el objetivo de impulsar la participación femenina en las políticas de desarrollo rural. La pretensión de estos encuentros, como usted bien decía y declaraba, es esta veintena de reuniones con más de 400 mujeres, es contribuir a la igualdad de género en el diseño y planificación de las nuevas estrategias incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Esperemos, señora consejera, que estas reuniones, estos contactos, hayan servido para no solo analizar y debatir sobre el futuro, que es importantísimo, sino que hayan también servido para analizar los errores cometidos en los últimos años para mejorar. Análisis de los grupos de desarrollo rural para que no vuelva a pasar y no se vuelvan a cometer los mismos errores. Podemos hablar de marcos normativos, de discursos de investidura, donde se contempla y se habla de igualdad de oportunidades, de derecho de la igualdad, a la no discriminación por razones de sexo, la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que emplaza a los poderes públicos a conseguir que la igualdad esa sea real, o la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, donde se plantea entre sus objetivos el mejorar la renta y la calidad de vida de la población que residimos en municipios rurales, la Ley 35/2011 sobre la titularidad compartida, que se mencionaba ya aquí tanto por usted como por la portavoz de Ciudadanos, que la realidad es que solo 5 mujeres se han acogido a esta ley sobre titularidad compartida. Pero la realidad es que podemos seguir añadiendo muchísimos marcos normativos, pero la realidad es que sufrimos exclusión, precariedad y mucho paro. Hace un año aprobábamos en esta misma comisión una proposición no de ley donde entre los puntos aprobados estaba, primero, trabajar y profundizar en la orden de 10 de junio de 2015 de la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para que la incorporación de jóvenes agricultores, la Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre la titularidad compartida, propuestas que beneficiaran y que se visibilizara y que se incorporaran mujeres del ámbito rural al empleo. El segundo, hablábamos de desarrollar con especial esfuerzo en el medio rural una red pública que atienda las labores de cuidado, guarderías, centros de día, etcétera, para que las mujeres agricultoras, ganaderas y trabajadoras eventuales agrícolas no tengan que responder en exclusiva de las obligaciones que se derivan del rol de cuidados que adjudica la sociedad de las mujeres. Usted hacía referencia que muchas mujeres... Disculpe, señora García. Señorías, por favor, ruego silencio, muy molestoso. Gracias. Usted hacía referencia en su intervención que muchas mujeres que se incorporaban al trabajo del manipulado o del trabajo en el campo tenían que abandonarlo cuando se casaban. Evidentemente es muy difícil combinar trabajo en el manipulado con la vida familiar, puesto que en algunas empresas se les obligan incluso a echar una media de 12 y 15 horas. Por lo tanto, eso también hay que cambiarlo. Y nos gustaría saber, señora consejera, ¿se aprueba una proposición no de ley entre todos los grupos políticos donde se habla de mejora de la vida de la mujer rural, donde se habla de propuestas para que se incorpore a la vida laboral? ¿Y qué es lo que pasa después de un año? ¿Qué es lo que se está haciendo con esta iniciativa? ¿Se ha quedado de nuevo en el cajón sin llevarlas a la práctica? Nos hablaba también sobre el primer plan de oportunidades entre hombres y mujeres de la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, Horizonte 2020, que fue aprobado el 10 de mayo del 2016. Este anteproyecto se va a presentar mañana, viernes,
en un acto organizado por la Junta para conmemorar el Día Mundial de las Mujeres Rurales. Las medidas que contempla van encaminadas principalmente a la eliminación de discriminación, a la igualdad entre hombres y mujeres, pero ¿cuánta este plan con un presupuesto propio, señora consejera? Es urgente programas, planes, medidas que realmente creen empleo estable y de calidad. Acabar un poco con la desigualdad entre mujeres y hombres. No necesitamos textos muy bonitos que se queden en el cajón o que se quede en papel mojado. Consideramos que el Día Internacional de las Mujeres Rurales no debe quedarse en una mera declaración institucional y todo lo contrario, debe dinamizarse con programas y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y, por lo tanto, a propiciar un mejor nivel y calidad de vida de las poblaciones rurales, para garantizar el buen vivir de la mujer rural. Y para ello, señora consejera, creemos que es fundamental y necesario el cuestionamiento del sistema económico y productivo. Y hay muchas posibilidades de creación de empleo, empezando por los mercados locales, circuitos cortos de distribución, comedores ecológicos en nuestros colegios, con catering locales que puedan crear empleo, industria de transformación que se quede en nuestra Andalucía, el valor añadido y un montón de etcétera. Por lo tanto, señora consejera, nos parece que los datos que usted daba en su primer inicio son datos para que tengamos medidas concretas que puedan paliar la dura realidad que vive nuestro medio rural. Muchas gracias. Gracias, señora García. Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra la señora Espinosa por un tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, esta comparecencia y todas las medidas que ha explicado y los datos que ha dado, pues son recibidos, pues las medidas siempre nos parecen buenas, hablando de igualdad real de las mujeres, sobre todo de igualdad real de las mujeres en el medio rural, que es donde existe mayor desigualdad. Y siempre va a contar con el apoyo del grupo parlamentario, no solo la consejería, sino cualquier grupo parlamentario que traiga a esta comisión iniciativas para ahondar y para ayudar en esa igualdad real que todas buscamos en el medio rural y fuera del medio rural, siempre van a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Para nosotros, cuando se habla de igualdad, no hay lugar al enfrentamiento posible. Todas las medidas son buenas, todas son bien recibidas, y lo que sí nos gustaría es que se realizara una evaluación de las medidas adoptadas, con el único objetivo de ver cuáles están funcionando mejor y seguir por ese camino y ver cuáles pueden ser mejoradas. Ya le digo que para nosotros no hay enfrentamiento posible cuando se habla de mujeres y de igualdad. Y le insisto en que compartimos muchas de las observaciones realizadas en la exposición de la consejera y también en la de la portavoz que me ha precedido. Nosotros, si queremos, y no podemos dejar pasar el momento, sí que queremos y creemos que es posible, sería positivo ahondar en alguna iniciativa. Lógicamente, siempre hay que trabajar en medidas, en ayudas que ahonden en una discriminación positiva para las mujeres, porque queda mucho por hacer y porque nuestro camino es más difícil. Ya le he dicho e insisto que creemos importante evaluar el impacto de algunas ayudas y algunas políticas, que es también importante que se valore positivamente para el acceso a algunas ayudas y subvenciones el que las empresas que las soliciten cuenten con planes de apoyo a la igualdad de las mujeres, que creemos que es muy importante impulsar ese análisis al que se ha referido de la situación de la mujer en el medio rural y apoyar que la toma de datos desagregados sea cada vez mejor, porque es que los datos son muy importantes para tomar las decisiones y, como ha puesto de manifiesto la consejera, cuesta mucho trabajo llegar a esos datos desagregados por sexo. Y respecto de la cotitularidad, nosotros nos queremos detener en el asunto de la cotitularidad. Es muy importante porque el que una mujer sea cotitular de la explotación en la que trabaja, pues le da una independencia, le hace poder controlar su trabajo, la saca de una jerarquía familiar, de un patriarcado establecido. Nosotros hemos visto y somos conscientes del gran trabajo que se viene desarrollando desde 1981.
Si en 1995 se incentiva fiscalmente esa cotitularidad, Señora Espinosa, tiene que concluir. Termino enseguida. Se hace posible que se pueda cotizar a la Seguridad Social por parte de un matrimonio que comparte una explotación. Es decir, la ley de 2011 es una ley también muy positiva y, sin embargo, esa cotitularidad no avanza. Nosotros creemos que hay que trabajar en esa cotitularidad, porque hacer a una mujer dueña o cotitular de la parcela, del invernadero, de la explotación agraria en el que trabaje, le da muchísima independencia, y es por ahí por donde nosotros creemos que hay que continuar trabajando, y no nos explicamos, no es un problema andaluz. En la página del Ministerio de Agricultura no aparecen las cinco explotaciones agrarias con cotitularidad. Será un error, pero que no es un problema andaluz. Si es que Aragón tiene 6, 200 en toda España. Y creo que tenemos que trabajar ahí y mucho para que las mujeres sean dueñas de su parcela, coticen a la Seguridad Social, fiscalmente puedan tener sus incentivos, puedan participar en organizaciones agrarias y demás. Muchas gracias. Gracias, señora Espinosa. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Redondo por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, primero quería agradecer desde el Grupo Parlamentario Socialista su exposición amplia y completa, y desde luego ha hecho un análisis desde luego muy detallado sobre las dificultades y las limitaciones que se han ido detectando. Limitaciones que viven las mujeres y que lo que se trata es de ponerle coto y corrigiendo todo aquello que se ha ido observando, ¿no? Y lo que sí pone de manifiesto es que tanto su consejería como el Gobierno andaluz están ocupándose precisamente en la generación de empleo en general, pero en la generación de empleo de las mujeres que viven en el medio rural en particular. Y hoy nos parecía a todos los grupos parlamentarios que era buen momento para hablar sobre este tema, puesto que es verdad que estamos en el entorno del Día Internacional de las Mujeres Rurales, y poner de manifiesto y poner sobre la mesa, pues, como hemos dicho, ¿no?, sus inquietudes, sus necesidades, sus ilusiones. Todo aquello que a ellas le importa no es una cuestión que tenga que ser puntual hoy, sino es algo que venimos trayendo también desde este grupo parlamentario, pues, a lo largo de esta legislatura y en legislaturas anteriores, porque nos parece desde luego un problema serio al que hay que irle dando respuesta. Porque además sabemos que las mujeres que viven en el medio rural son las que mantienen y continúan manteniendo la población en el territorio, y así ha pasado a lo largo de los siglos. Y es una tarea que no solamente significa salvaguardar a la familia, porque esto además siempre ha ido acompañado de los trabajos de campo, cuidando al ganado, cuidando los huertos, cuidando a los mayores, cuidando al resto de los familiares, ¿no? Y la verdad es que ha sido una tarea que ha ido pasando totalmente desapercibida, una tarea completamente invisible. No se ha tenido en cuenta la aportación que esto ha supuesto a la economía familiar. Y por eso hoy, siendo el día especial que consideramos todos los grupos que es, pues me van a permitir una pequeña licencia. Voy a hacer referencia, pues, a las mujeres de mi pueblo chico, que al final, a fin de cuentas, no dejan de ser las mujeres de todos los pueblos de nuestra geografía andaluza, ¿no? Porque en mi pueblo, como en tantos otros, como digo, la gente, los varones han emigrado, porque los pueblos son así, ¿no? Han emigrado en el verano a la costa, o han emigrado a la vendimia, o al espárrago a Pamplona, y han sido las mujeres las que se han quedado en los pueblos tirando del carro de todo lo que tenía que ver con el campo, con los huertos, con la familia, es decir, con todo aquello que hacía que la casa siguiera funcionando. Y lo hacían, y me van a permitir que recuerde, pues, a las vecinas como Tomasa, como Lola, como María, que lo hacían y que creían que sus maridos, como se habían ido, eran los que realmente estaban trabajando. Y lo hacían verdaderamente. Los maridos trabajaban, pero eran ellas las que tenían la sobrecarga, porque estaban tirando de la familia, del campo, y estaban procurando, desde luego, que ese dinero que les llegaba repercutiera, desde luego, en la economía. Y no tenían en consideración que lo que ellos estaban haciendo era esa doble y triple jornada, que para descansar lo único que hacían era cambiar de tarea. Por eso yo creo que hoy es un día muy especial como para reconocerles en ellas y en todas las mujeres el trabajo inmenso que han ido llevando a lo largo de este tiempo.
Y además ellas han ido a la aceituna, y decía, haciendo mención a lo que han dicho quien me ha precedido en la toma de la palabra, ¿no? Y han ido a la aceituna y siguen yendo las mujeres de mi tierra, de mi provincia, de la provincia de Jaén, y han madrugado, y han preparado a las criaturas, y han preparado la capacha la noche de antes, y han dado su jornada, y han vuelto del campo, y han tenido que comprar, y que lavar, y que seguir haciendo, y eran necesarias, muy necesarias en la aceituna, porque no se podía quedar ni una sola aceituna en el campo, en ese tiempo. Y parece que hace mucho de ello, pero fue ayer mismo cuando todo esto ocurría. Pero fíjense que con la mecanización del campo, las mujeres no hemos visto fuera de este circuito. Se nos ha desalojado del campo por completo, en la aceituna como en tantos otros espacios. Y se nos ha desalojado porque con la mecanización de la misma, pues dicen que ya las mujeres no somos válidas. Y si somos válidas tenemos que ir acompañadas de algún varón que ya se las trae. Por tanto, me voy a ahorrar desde luego cualquier comentario. Y dice que no podemos, porque no podemos llevar una vibradora, una sopladora o cualquier otro mecanismo o cualquier otro aparato que sí puede portar cualquier hombre, aunque dicho artilugio no lo haya visto en su vida, pero es hombre. Y esto supone para ellas, bueno, pues como también se ha dicho, que no dan jornales, que tienen menos peonal, que no pueden acceder al subsidio agrario, que tienen menos cotizaciones y que, por tanto, cuando llegue el momento de la jubilación, pues también lo van a tener mucho más complicado. Y hoy, además, con mejores medios, y el tiempo va pasando, ¿no?, y con mejor nivel académico, nuestras mujeres que viven en el medio rural, son mujeres jóvenes, pues la verdad es que también tienen un reto por delante, y usted ha hecho mención y ha hecho un recorrido extenso y claro de las dificultades que tienen. Y en ese reto, bueno, pues la verdad es que el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, su consejería, pues está dando respuesta, está tratando de darle toda la respuesta posible. Porque usted, como decía, no podemos olvidar que es un espacio eminentemente masculinizado, donde la educación, la cultura, la tradición ha hecho pues, ese reparto de papeles donde a las mujeres nos han dado un papel irrelevante. Lo que no significa que las mujeres nos hayamos resignado, al contrario, se han ido preparando y muy bien, y yo diría que ellas, desde luego a ellas, heredarán la tierra. Así es que, señorías, yo creo que la cuestión importante es que las mujeres están sobradamente preparadas para trabajar en el campo o en cualquier sitio donde se nos ponga, en el campo, en la ganadería, en el espacio que quiera, porque las mujeres están demostrando que pueden, y de hecho así está ocurriendo, que llevar adelante sus explotaciones lo están haciendo además con éxito. Como así se viene observando desde el año 2012, donde hay una tendencia creciente a la actividad empresarial, donde las mujeres están desarrollando, como digo, su actividad agraria, y donde en 4 años hemos crecido en Andalucía un 35%, pasando de 9.000 mujeres empresarias a 12.200 en el 2016, y esto lo dice la EPA en el segundo trimestre de este año, lo que indica que las iniciativas empresariales de mujeres en el medio rural, pues la verdad es que se está consolidando. Usted hacía mención a las dificultades, y yo me voy a parar un momentillo nada más, ¿no? Porque es verdad que las mujeres necesitan, y sobre todo las mujeres que viven en el medio rural, empoderarse, sentirse realmente empoderadas, hacer visible su iniciativa y creer en sus posibilidades. Y tenemos el reto de la conciliación y la responsabilidad, porque las mujeres no pueden abandonar su actividad económica, empresarial, agrícola, porque tienen que estar alternando su vida laboral con el cuidado y con la atención. Y usted lo ponía de manifiesto, ¿no?, en todo lo que se ha ido llevando a cabo en Andalucía, que ha sido pionera, desde luego, en las iniciativas que ha llevado a cabo, ¿no? Por citar algunas, como usted decía, ¿no?, las unidades de igualdad de género en cada una de las consejerías, el registro de la declaración de titularidad compartida, que es verdad que estamos viendo que a eso hay que darle más de una vuelta, porque es cierto que son poquitas y tenemos que mirarlo por lo que esto significa. La red de mujeres rurales y urbanas, la política transversal en cada una de las consejerías de la Junta, el plan de género 2009-2015, el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer, y ahora ya trabajando en un segundo plan, la importante jornada a las que usted ha hecho mención del 3 de marzo, de las que salieron 80 conclusiones, desde luego consensuadas, que es lo que se pone en valor y con lo que se trabajará ahora en esta iniciativa. Desde luego que le felicitamos desde este grupo, porque lo que usted nos acaba de adelantar,
de presentar el primer plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la actividad agraria y pesquera en el Horizonte 2020 es un paso más donde viene a recoger desde luego todo esto que se ha ido barajando a lo largo de esta presentación, y yo creo que estos son los pasos importantes que se van dando desde el Gobierno andaluz. Y yo creo que, aparte de la voluntad política, todo esto también se hace con dinero. Yo creo que las cosas no basta solo con que uno quiera hacerlas, sino que necesita dinero. Y la verdad es que no me gustaría pasar por alto, y lo diré, ¿no?, una vez más, ¿no?, la nefasta política agraria común que hemos tenido para nuestra comunidad autónoma, donde el Gobierno de España nos ha quitado, bueno, pues casi 1.000 millones de euros, que yo creo que se dice pronto, y que son dineros con los que se hacen trabajo y con los que se pueden ir corrigiendo cuestiones, ¿no? Y cómo no ha ido negando una y otra vez un plan especial de empleo para Andalucía, y yo creo que eso es más que necesario. Y hablábamos de que no estamos en el mercado de trabajo, por lo menos estamos en menor medida, y es que una reforma laboral de este Gobierno que ha hecho que las mujeres pierdan parte de ese trabajo, ¿no? Y la necesidad urgente que tenemos de que se ponga en marcha un programa especial de fomento de empleo agrario. Yo creo que si el Gobierno de España hubiera tenido una mirada amable con Andalucía, pues no diré que se corrijan todas las cosas, pero desde luego algo más sí que se podría estar haciendo. Así es que, señora consejera, yo termino siendo consciente de la realidad que viven las mujeres en el medio rural, porque yo soy de pueblo chico, como digo, y sé de esa realidad, pero me consta que el Gobierno andaluz, el Gobierno de Susana Díaz, su consejería no cejará en el empeño para ir trabajando, como digo, día a día, en que las mujeres tengan cada día mayor oportunidades de trabajo, vivan donde vivan. Así que le animamos a seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias. Gracias, señora Redondo. Para cerrar este magnífico debate, tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Sí, en primer lugar, por supuesto, agradecer todas las intervenciones de todas las portavoces y este magnífico debate, como decía la presidenta, en el que yo creo que la realidad se impone a cualquier otra discrepancia y se constata que hay mucho que hacer en igualdad, en este caso en el sector agrario, agricultura y ganadería y pesca también. Y ahí coincidimos, como digo, y me parece que todas las reflexiones son oportunas y todas las recogeremos para, en la medida de lo posible, desde la Consejería de Agricultura, poner el grano de arena que nos corresponda para que se pueda seguir avanzando. Solamente contestar o comentar algunas de las cosas que ustedes han planteado. Como les decía, está ya elaborado el borrador del primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en el sector agrario y pesquero. Es fruto de esas jornadas que sí han sido productivas, que se celebraron el pasado 3 de marzo, en el que hubo una serie de conclusiones y en el que hubo una amplia participación, y tengo que decir que de aquellas jornadas hoy tenemos un documento muy trabajado y, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento, porque al final estos documentos son los profesionales de la consejería las que tienen que poner blanco sobre negro, y, como digo, mañana tendré la oportunidad de presentar ese primer plan de igualdad, fruto de aquel debate y fruto del trabajo de técnicos de la consejería que lo han plasmado en un documento que yo creo que es muy sólido y un documento muy bien elaborado. Y además que espero que su publicación en el BOJA sea el pasado mañana, el día 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural, en el que se abrirá un plazo de aportaciones por parte del sector y de los grupos para mejorarlo, ampliarlo, corregirlo y abrir ese segundo debate sobre un documento, reitero, trabajado y elaborado, creo que un documento importante de un primer plan de igualdad en este ámbito. La referencia a la titularidad compartida, que comparto con todas ustedes, que es verdad que fue una ley de 2011 en el que fue un hito importante, una apuesta importante, pero que, vista en el año 2016, pues la evaluación algo está fallando porque eso no está llegando. El dato que yo tengo es que hay 5 solamente en el registro de explotaciones compartidas, 5 en Andalucía, pero es verdad que en el contexto de España tampoco es mucho más allá. El dato es 179 en toda España, pues por lo tanto algo no ha cuajado de lo que tendremos que hacer entre todos. En su momento la Junta de Andalucía elaboró la declaración para esa inscripción,
preparó un material divulgativo, pero esa es la realidad, y coincido con la apreciación que hacía la portavoz del Grupo Popular en que esto no es solo un problema de Andalucía, sino que es quizá un problema a nivel estatal, y a lo mejor habría que plantearse la ampliación, mejora, apoyo a ese planteamiento que recogía esa ley, pero que no está dando los frutos que debería de haber dado. Un problema estatal que a lo mejor habría que abordar de forma estatal para que todas las comunidades pusiéramos sobre la mesa nuevas medidas que incentiven esa titularidad, la inscripción como titulares compartidos en las explotaciones agrarias. Como coincidimos en el planteamiento general, yo creo, le animo a todos los grupos, que sé que lo hacen, a que vamos a entrar en un momento en que tenemos dos instrumentos importantes sobre la mesa, valga decirlo de esta manera, que es este plan de igualdad entre hombres y mujeres para poder aportar cuestiones que nos ayuden a ampliar esa brecha de género que existe en agricultura, y que en el momento oportuno desde el punto de vista administrativo para recoger sugerencias, y también recordarles que, como ustedes saben, también está en marcha el anteproyecto de ley de agricultura y ganadería, que recoge algunas cosas. Por ejemplo, recoge explotaciones prioritarias, serán las explotaciones cuya titularidad sea una mujer o que sea una titularidad compartida, y hemos también pretendido recoger medidas que incentiven esa igualdad necesaria, pero también es el momento en el que, a través de esta futura ley de agricultura y ganadería, podamos recoger más sugerencias y más aportaciones. Yo anotaba incluso también la que decía la portavoz de Podemos sobre empresas que no cumplan los derechos laborales, pues quizás también habría que hacer una reflexión. En resumen, creo que el diagnóstico es compartido, las medidas que la Consejería están sobre la mesa, creo que estamos trabajando y somos conscientes de esto, y también tenemos la oportunidad de recoger cuantas sugerencias los grupos parlamentarios estimen oportunas. Gracias, señora consejera.